Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos los que hoy nos acompañáis. Y bueno, para mí es un honor estar aquí en los Palacios, pudiendo tener la oportunidad de dirigirme a muchos vecinos que estáis aquí y a otros muchos que nos pueden estar viendo, y tener la oportunidad que nos da nuestro portavoz, que nos da el Partido Popular, de poder tratar un problema que realmente es un problema de muchos andaluces. Para mí ha sido, durante estos 4 años que he sido diputada autonómica en el Parlamento de Andalucía y que he llevado los temas de vivienda, pues ha sido un problema constante. Sin embargo, tengo que deciros que han pasado estos 4 años, hemos intentado plantear soluciones al gobierno de la Junta de Andalucía y no nos han hecho caso. Y ahora el gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para la regularización de estas viviendas. Y lo primero que tengo que deciros es que este decreto pues no va a servir para legalizar esas viviendas, sencillamente pues porque hay una ley superior que establece que no se puede dar el uso de vivienda en el suelo no urbanizable, que es el caso que está ocurriendo en muchos pueblos de Andalucía. Es el caso que ocurre aquí en Los Palacios. Y es curioso porque, cuando hay unas elecciones autonómicas, pues se saca un decreto prometiendo que se van a regularizar estas viviendas. Sin embargo, nosotros creemos que es otra vez una forma de engañar a los vecinos, simplemente pues para intentar tener ventaja electoral. Nosotros creemos que al final el problema es que hay una ley tan compleja que los andaluces no la han entendido y que es una ley que no permite a los vecinos de Los Palacios vivir en el campo. Curiosamente, en este municipio, que además ha tenido un ayuntamiento socialista durante mucho tiempo, pues se ha estado mirando para otro lado y se ha permitido, se ha sido cómplice de todas esas viviendas que se han construido en el campo. Y sin embargo, ahora, sobre muchas familias, cae un problema de que pueden tener una sentencia judicial de demolición de su vivienda, porque se les dice que esa vivienda es ilegal porque no se puede construir en el campo. Por lo tanto, es un problema real que tienen muchas familias en este momento y que tienen a la Guardia Civil persiguiendo esas edificaciones y en algunos casos los ayuntamientos con los expedientes de licencia y las multas esperando, pues quizá que pasen las elecciones para seguir ese trabajo de persecución. Nosotros creemos que el Partido Socialista tiene una ley urbanística de espaldas a la sociedad y de espaldas a los vecinos, porque la realidad es que es distinta. La realidad es que hay muchas familias que han ahorrado una cantidad y que se han hecho una casa en el campo con sus ahorros y que se han construido para el fin de semana o incluso también de primera residencia, pero pues es otra forma diferente de vivir que no tiene nada que ver con lo que pueda ser el centro de las ciudades, como puede ser el centro de Los Palacios. Y por lo tanto, pues si se ha legalizado muchas edificaciones que no eran, que estaban en la misma situación, en Marbella, por ejemplo, si se han legalizado las edificaciones ilegales en Marbella, ¿por qué no se van a legalizar en el resto de los municipios de Andalucía? Por eso nosotros creemos que la ley hay que modificarla y nosotros creemos que hay que dar una solución definitiva a este problema, porque los vecinos de Andalucía necesitan tener una seguridad jurídica que les garantice dos cosas fundamentales: que su casa tiene un valor, porque hoy por hoy si es ilegal ni siquiera tiene un valor y además no le permiten hacer ningún tipo de obra de reforma ni de nada en absoluto, y por lo tanto digo que se les reconozca que su casa tiene un valor. Y en segundo lugar, que puedan tener acceso a los suministros básicos de electricidad y de abastecimiento de agua y de evacuación de agua, porque evidentemente en el tiempo en que estamos pues no se pueden permitir determinadas situaciones que pueden crear problemas de higiene y de salubridad, cuando en algunos casos tenemos viviendas que están cogiendo el agua de pozo y al lado tenemos otras que tienen a lo mejor una fosa séptica y puede haber incluso problemas de filtraciones de agua. Eso está ocurriendo en algunas urbanizaciones. Probablemente no es el caso de Los Palacios, porque la mayoría de las casas son aisladas y lo que llamamos coloquialmente entre nosotros los campitos. Por lo tanto, aquí el problema es reconocer en la ley que hay una forma de asentamiento, una forma de suelo que no es el suelo urbano de las ciudades. La competencia para la ordenación del territorio y para el urbanismo ha sido y es de la Junta de Andalucía,
y de los ayuntamientos, compartidas. Pero durante este tiempo, como digo, la Junta de Andalucía se ha tapado los ojos y ha estado mirando todo este tiempo para otro lado. Desde el año 2002, que es la Ley del Suelo de Andalucía, ya el Defensor del Pueblo advertía de que existía un problema para muchas familias y que existían más de 1000 urbanizaciones construidas al margen de la ley. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en muchos casos los ayuntamientos han ido por detrás de las demandas de sus vecinos y no han sido capaces de ordenar esos suelos o de gestionar un cambio legal oportuno. En los palacios es más grave todavía, porque en los palacios resulta que tenemos un plan general aprobado y sin embargo ese plan general se ha aprobado sin tener en cuenta la situación real de los palacios, sin tener en cuenta que hay unas viviendas que están ahí y por lo tanto se ha aprobado un plan general, pues nada, como si las viviendas no existieran, sin darle carta de legalidad a esas viviendas. Nosotros creemos que eso hay que cambiarlo, porque evidentemente los planes generales no han podido reconocer esa situación porque ha habido normas, unas normas detrás de otras, que el Partido Socialista ha ido imponiendo una norma detrás de otra para que eso no se pueda reconocer y de hecho el decreto que se ha aprobado ahora hace unos días y que entra en vigor próximamente, pues simplemente lo que hace es reconocer la ilegalidad de esas viviendas, pero en ningún momento les concede carta de legalidad. Lo que va a hacer es reconocerlas como edificaciones aisladas en fuera de ordenación y por lo tanto no se van a poder hacer obras de ningún tipo salvo las que sean exclusivamente para la consolidación y para la conservación de esas viviendas. Por lo tanto, bueno, para nosotros nos parece que es otra vez una forma de entender el urbanismo y las ciudades y los pueblos de Andalucía de espaldas a la sociedad por completo. Y claro, nosotros lo que vamos escuchando en un pueblo detrás de otro es que ¿por qué no se puede tener un campito en las afueras del municipio? ¿Por qué no se puede tener esa casa? ¿Cuál es el problema? Y el problema es sencillamente que la ley del suelo aprobada por el gobierno de la Junta de Andalucía, por el gobierno socialista, no lo permite. Y esto se ha resuelto en otras comunidades autónomas, o sea, porque en otras comunidades hay la misma situación. En la comunidad de Extremadura, por ejemplo, que está gobernada por los socialistas, pues han aprobado una ley que modifica el tipo de suelo y establece que haya distintos tipos de suelo, es decir, el suelo urbano, que es el que conforma los núcleos de las ciudades, el núcleo, digamos, histórico, pero reconoce también unos núcleos de asentamientos rurales en donde los parámetros de ordenación son diferentes, porque claro, en el núcleo de la ciudad al suelo hay que dotarlo de instalaciones pues, de espacios libres, de colegios, de centros de salud. Sin embargo, en estas edificaciones aisladas en las afueras de las ciudades, las dotaciones no tienen por qué ser las mismas que para los centros de las ciudades. Por lo tanto, eso hay que modificarlo por ley. De la misma forma que no es igual la urbanización de un centro histórico de un municipio de Andalucía que el tipo de urbanización de estas casas aisladas o de estas urbanizaciones, porque en muchos casos el suelo urbano en la ley se define por 4 aspectos, que es el acceso rodado, el alumbrado público, el abastecimiento de agua y la evacuación de agua. Pero, como digo, en este tipo de edificaciones aisladas, pues a lo mejor el acceso rodado no tiene por qué ser asfaltado como en el centro de una ciudad, sino que a lo mejor se pretende tener otro tipo de tratamiento más blando, porque estamos hablando de que es una vivienda de segunda residencia, ¿no? O en el caso que sea de primera, pues se puede establecer de otra manera. Por eso, por todas estas cuestiones, por la gran inseguridad jurídica que ha creado el Partido Socialista en este tema, que alcanza a más de 300.000 viviendas en Andalucía, pues como os digo, el decreto que ha aprobado el gobierno socialista no va a servir absolutamente para nada. Y no lo decimos nosotros solo el Partido Popular, lo dicen los afectados, que en muchos sitios en Andalucía que tienen un problema grave se han constituido también en organizaciones. Y por cierto, ayer, día 28 de febrero, Día de Andalucía, pues estuvieron en manifestación en el Parlamento de Andalucía, expresando cuál era su opinión, ¿no? Y como digo, como ese decreto nosotros creemos que no va a servir para nada, que está de espaldas a los ciudadanos,
que no les va a dar seguridad jurídica para tener esas viviendas reconocidas legalmente, pues el Partido Popular propone un cambio total y absoluto. Y bueno, aprovechando que queda muy poco tiempo para que los ciudadanos podamos participar sobre el futuro de Andalucía, pues yo quiero trasladaros cuál va a ser la propuesta del Partido Popular. Nosotros vamos a establecer que este problema se resuelva a través de una ley que permita el uso de viviendas en estas edificaciones aisladas y que no tenga que estar vinculada obligatoriamente al uso agropecuario, como en este momento ocurre. Entonces, bueno, nosotros el planteamiento es, en primer lugar, establecer un plazo de información pública donde los ayuntamientos puedan decir qué urbanizaciones o qué zonas de edificaciones estarían en esa situación. Para eso elaboraríamos un catálogo y a continuación haríamos una ley excepcional para la regularización de las edificaciones irregulares en Andalucía. Esto ya se hizo, como os estaba comentando, se ha hecho en otras comunidades y se hizo también en la Comunidad de Madrid. Se estableció una ley excepcional y es excepcional porque el problema lo es. El problema es un problema excepcional que el Partido Socialista además no quiere resolver, porque si no lo hubiera resuelto, que para eso son el gobierno. Y como digo, es una ley excepcional porque tiene 3 puntos fundamentales. En primer lugar, el objeto. El objeto, como digo, es la regularización, dar una carta legal y una seguridad jurídica a esas edificaciones que se han construido en algunos casos sin licencia o en otros casos con licencia pero no están reconocidas o las licencias no están conformes a los planes y están mal dadas por los ayuntamientos. En definitiva, viviendas irregulares. En segundo lugar, excepcional porque tiene un ámbito de aplicación concreto y determinado, que ese ámbito es el catálogo previo a determinar mediante, como digo, ese plazo de información pública. Y en tercer lugar, excepcional, pues porque tendrá un plazo de vigencia que puede ser 2 años, en el que nos daremos para que en esos 2 años se puedan establecer la regularización que se necesita en los distintos municipios de Andalucía. Y a partir de ahí, establecer unas normas claras donde se pueda controlar en qué forma se puede construir en los municipios en el suelo que llamamos no urbanizable. Pero evidentemente tiene que ser una apuesta clara por garantizar la seguridad jurídica, la seguridad legal de los propietarios de viviendas, que en este momento hay un valor sin reconocer en este tipo de viviendas del orden de 40.000 millones de euros en toda Andalucía y que está sin reconocer, y que nosotros creemos que es fundamental garantizar la seguridad jurídica para que puedan hacerse las obras de adecuación, las obras de urbanización necesarias, pero siempre dentro de un camino legal seguro y además en cooperación con las administraciones públicas, ya pueden ser el Ayuntamiento o con la Junta de Andalucía. Por eso digo que esta ley evidentemente es una ley que viene de la Junta de Andalucía para solucionar este problema. El problema ha sido, en este caso, es que ha sido al contrario. Los planes generales, los ayuntamientos tenían la obligación de redactar esos planes generales, se han redactado mal, como en este caso de los palacios, o en algunos casos no se han redactado, y por lo tanto no se ha solucionado el problema. Y en la mayor parte de los sitios de los ayuntamientos, muchas edificaciones se han construido, como decía antes, con la complicidad de los alcaldes, que han dicho, tú sigue, tú construye, que no te va a pasar nada. Y ahora tienen a la Guardia Civil con una denuncia de delito contra la ordenación del territorio y en muchos casos sentencia de demolición de su vivienda, además de muchas familias que están pagando multas por la edificación. Nosotros creemos que al final hay que poner sentido común, intentar regularizar todo esto, pero bajo la cobertura legal de una ley de la Junta de Andalucía que permita a los vecinos que tienen un campito incorporarse a la legalidad con todas las garantías. Y esa será la propuesta del Partido Popular si el 25 de marzo los andaluces nos dan su confianza, y nosotros creemos que así lo harán, porque ya la experiencia en este tema en concreto ha sido bueno, pues la ineficacia y la ineptitud total, y en concreto en este tema ya sabemos lo que hay, con lo cual pues yo confío en que en este sentido
pues podamos hacer el cambio para poder solucionar las cosas, porque el problema ha sido que además en el año 2008, cuando yo por lo menos llegué al Parlamento de Andalucía, de las primeras propuestas que hice a la consejera de Obras Públicas y Vivienda en aquel momento fue abordar este problema. Pues han pasado 4 años y no se ha hecho absolutamente nada. Y en el decreto, igual, absolutamente nada, ninguna solución para los vecinos, y estamos en las mismas. Así que yo creo que ha llegado el momento de poner una solución sobre la mesa real y eficaz. Y eso es lo que vamos a hacer. Y nada más, muchas gracias. Me imagino que a lo mejor hay alguna cuestión y yo estaré aquí para intentar solucionarla.